José Muñoz Cota, el mejor orador del siglo XX. Nació el 21 de enero de 1907 en el pueblo de Juárez, Chihuahua, hace 100 años. Y como dice el poeta Horacio Zúñiga, 100 años, a manera de 100 clarines, están tocando dianas de libertad. Sus padres fueron el ingeniero Miguel Muñoz, nativo de Chihuahua, y su madre fue la señora Sara Cota, nacida en Veracruz. Virgilio Morlán, en la oratoria de José Muñoz Cota, escribe lo siguiente: al morir su padre, en un accidente en la fábrica en que trabajaba, la señora tiene que elegir entre quedarse o tomar camino a la capital. Optando por esto último, lo trae a vivir con su familia materna. El mismo Muñoz Cota escribe sobre el punto más tarde: tranquilamente me roba y me trae, y me corta en 2 gajos la vida. No conozco, ni conocí nunca, a la familia de mi padre. Su infancia transcurre al lado de su abuela materna, en cuya casa vivían con su tía Esther, su tío Adán y su mamá en las calles de la Acequia en el centro histórico de la Ciudad de México, donde además era el camino de la victoria de los villistas, de los zapatistas, de los carrancistas, así como de los orozquistas, huertistas, convencionistas, todos revolucionarios, justo al pie de sus balcones desfilaban. Fue la maestra Esperanza Martínez, en tercero de primaria, la que le dijo al pequeño Muñoz Cota: tú serás escritor y poeta. Un día, leemos la referencia de que, siendo de tierna edad, gana un concurso de poesía al que convocara la revista Acción Mundial, dirigida por Gerardo Murillo, mejor conocido como el Dr. Atl, y que solo, por una dedicatoria escueta que le hace, más tarde en uno de sus libros, se comprueba aquel venturoso despertar literario. Por esas fechas, en la calle tiene amistad Muñoz Cota con un carnicero llamado Don Luis, quien le habla y lee en torno de la Biblia. Lo vuelve metodista, en el seno de una familia católica, llevando al límite su fe, pues es bien recibido en la iglesia de Gante, y de ahí lo becan a Puebla para iniciar el ascenso pastoral, mismo que no fue para el joven poeta y ya expositor sólido. Se retira para siempre de ese camino. Ya luego escribe en verso que deja ver este sentimiento religioso cuando exclama: Dios y yo no nos vemos desde que éramos niños. Al volver a la iglesia del Buen Tono muchos años después, acompañado de la familia Gallard, a oír al padre Javier. Luis Rublúo, compañero suyo de esa época juvenil, refiere que durante su juventud fue Muñoz Cota líder metodista. Recordó siempre con agrado su Liga Metodista de Jóvenes Epworth de la iglesia de Gante, por la que me preguntaba constantemente. En el libro Mi calle de San Ildefonso, de Dromundo, describe que el patio de la preparatoria era una colmena. Con 16 abriles casi todos, no era posible deletrear el vasto idioma de esas piedras en que escribían su vuelo las palomas, ni penetrar en el misterio de la luz que encerraban las rosas de cantera. Agrega posteriormente: van llegando los jóvenes cegados por su luz. Y remata: el mensaje que canta la cantera gris con mágica elocuencia. Son, dice el cronista, los 5 años de oro de la preparatoria. Por esa época hubo intenso periodismo juvenil y Muñoz Cota con Guillermo Tardif publicaron Bronces. Policromías estaba a cargo de Elú. La hoja Eureka la guiaba Gabriel Ramos Millán y Miguel Alemán. Cóndor lo revisaba el viejo Ángel Carvajal.
sonaba con José María de los Reyes Ágora. Una vez al año salía la que editaba Fernando de la Llave, el compositor, Fernando el Magnífico. Estaban también Don Juan, Evolución y Látigo, y el Heraldo Estudiantil, donde daba rienda literaria Dromundo a sus versos, y editoriales así como Arturo García Formentí. En estos y otros periódicos escribieron Josué Mirlo o Genaro Robles. O también fueron esos papeles volanderos los que anidaron al tlaxcalteca Miguel N. Lira. Refiere Dromundo que del restaurante La Oaxaqueña, lo mismo que de la casa de Troya o de la casa de Apartado de Muñozcota, partían a dar serenata con Chema de los Reyes y Víctor Raúl Aya de la Torre, o los Cachuchas, con un repertorio muy amplio de poemas y canciones que declamaban y cantaban. Iniciaba el periplo con las señoritas de la escuela Miguel Lerdo, escuela muy cercana al corazón de los bohemios, teniendo allí la primera novia colegial, y todavía Muñozcota diciendo algunos versos en la ventana de Cecilia, lo que al día siguiente traía la premura de conseguir, obviamente para la entrada del cine. En 1926, Muñozcota gana el primer campeonato nacional de oratoria, lo que le ofrece representar a México en Washington, donde por el bien trabajado estilo, al lado de Horacio Zúñiga, maestro de Toluca, logró Muñozcota el segundo lugar internacional. De esa época descríbese así al joven: preparatoriano desmelenado y nervioso, de ojos chispeantes y ademán fuerte, exacto e imponente, cuya figura recuerda la de algunos tribunos del 93. Es un torrente de palabras, pero tras de cada palabra va una idea. Su fogosidad no es óbice de su lógica, su erudición no quita vida a su expresión, y se sabe mostrar poeta y erudito al mismo tiempo. Más adelante se dice de Muñozcota: este muchacho de la crencha rebelde, como cimborrio de gallardía cuyo pensamiento fulge en el metal fundido de su palabra, más brillante que ella, en el fondo de cuyos ojos verdes hay reminiscencias del campo mexicano, del campo nuestro, barbechado por brazos morenos, y en cuya oratoria se plasman las inquietudes nuevas en los moldes de la oratoria del 93, incienso entre guillotinas. Tiene 18 años, quizá un poco más. Descuida la forma de vestir para cuidar el molde tierno donde se forjan las cosas visibles, según su propia expresión, y es, en la Escuela Nacional Preparatoria, un tipo singular que trabaja por espasmos, indolente y fogoso alternativamente. Para llegar a tan laureado podio, hacemos llegar este fragmento de El Instante. Muñozcota, el que había de llegar al triunfo, saltó que no subió a la tribuna. Aguijoneó la atención del auditorio con 3 o 4 párrafos de introducción, líricos, fuertes y sugestivos. Es imposible juzgar las épocas que se viven, prosiguió. ¿Cómo hacer un balance de la revolución mexicana, si este hondo espasmo colectivo no ha terminado por fortuna? ¿Quién va a hacer este análisis? Por suerte, los revolucionarios mismos o los conservadores. Ni la juventud misma puede hacerlo, menos aún la juventud como la nuestra, desorientada, porque ha vivido una época carente de maestros, de pensadores, de apóstoles. No vivimos nuestra vida, continuó realzando sus frases con galvánico ademán. No la vivimos porque otros la viven por nosotros. La revolución aún no ha tenido sus ideólogos, y en este caso, ¿es la juventud la que va a hacer el balance? ¡Qué ironía! Por ese motivo, el maestro Horacio Zúñiga, a su retorno de Washington, le dedica estas líneas. Esta semana, procedente de Washington, llega ceñida a la frente de laurel y bajo el éxtasis de la victoria, un joven mexicano, un representativo muchacho nuestro, cuyo discurso, gracia y fuerza al par, huracán y susurro,
trueno y melodía, despetaló la rosa de los vientos con envergaduras de sus cóndores, y sobre el gris cansancio de los cielos nórdicos echó a volar los quetzales. Pero hay algo más significativo todavía. El crítico estadounidense concluye su juicio con estas palabras: Cota